las 8:30 aquí en el estudio. Agradezco mucho la presencia, como siempre, del senador Emilio Álvarez y Casa. Bienvenido, Emilio, buenos días. Buen inicio de semana. Y ahora, César Carabiota, un saludo. No puedo venir ahora, pero muy bien representado aquí por el senador también de Morena, Israel Zamora. ¿Cómo estás, senador? Muy buenos bien, días. Azucena, muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Bienvenido, maestro Zamora. Bateador emergente. varios temas que abordar. Le decía al inicio que la próxima presidenta, Claudia Sheinbaum, mencionó que ella va a impulsar este deseo del presidente Andrés Manuel López Obrador que no le ha sido concedido, que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa Nacional. Claudia Sheinbaum lo dijo el fin de semana y hoy el presidente se volvió a referir al tema. Si esa institución se deja, como pasó con la Policía Federal, en Gobernación, en la Secretaría de Seguridad Pública, se va a echar a perder. Sí, depende de una secretaría como la Defensa, que tiene una tradición de formación a sus elementos, tiene colegios, hay doctrina, profesionalismo, disciplina, hay garantía de que no se corrompa la Guardia Nacional. Sin embargo, como hubo y sigue habiendo una huelga de los conservadores en el Congreso, cuando se quiso hacer la reforma a la Constitución, se opusieron de manera irracional. Usaron como pretexto de que se iba a militarizar el país, sin ninguna justificación. Entonces, por eso me dio mucho gusto que ayer la presidenta electa planteó, porque es lo más conveniente para garantizar la seguridad pública, el que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa. Bueno, pues misma estrategia. Claudia Sheinbaum continúa con tratando de cumplir los deseos del presidente respecto a la reforma judicial y ahora con la Guardia Nacional. Emilio, misma estrategia, pues mismos resultados, ¿no? Es así. Y estos elementos marcan muy claramente aquellas personas que pensaban que Claudia Sheinbaum iba a ser distinta. En lo estructural no. En lo estructural será la continuidad de un modelo, al menos en seguridad, fallido. Y no es que lo afirme así simple y llanamente, nada más hay que ver los números. Creamos una inversión de Estado como nunca en estos años en la Guardia Nacional. Nunca el país ha invertido tanto en materia de construcción de una corporación de seguridad, nunca en la historia, ni con ningún gobierno anterior. Y tenemos el gobierno con el peor número de homicidios de la historia. Tenemos más de 190,000. Tenemos el peor registro en la historia de personas desaparecidas. Y tenemos el peor registro en feminicidios. Dejo esos tres indicadores para no abundar. Entonces, el modelo no funcionó. La estrategia de trabajo de la Guardia Nacional no funcionó. E insistir en este modelo de militarización no solo creo que es un error, sino que genera una visión que nos va a restar muchísimo más en términos de tiempo país el dilema de la seguridad local. Mira, hay un documento muy interesante de México Unido contra la Delincuencia. Quien quiera lo puede ver en su página, México Unido contra la Delincuencia, no tiene más que googlear. Y solo menciono los 4 puntos centrales de este documento. 1, pasar la Guardia Nacional definitivamente a Sedena implica estos riesgos. Militarizar totalmente la seguridad pública a nivel federal, lo que también afecta el proceso de justicia y el proceso local. 2, aumenta el poder político y económico de las Fuerzas Armadas, especialmente la Sedena. 3, centraliza el poder en manos del Ejecutivo Federal y amplía las facultades del presidente, algunas de ellas de manera absolutamente discrecional. Y 4, dificulta el funcionamiento operativo de la Guardia Nacional y genera una debilidad estructural de las corporaciones locales. A ver, senador Zamora. Pues mira, lo que las personas han contestado acerca de la Guardia Nacional y la confianza que le tienen, más del 76% de la confianza, eso es altísimo para una institución que tiene tan poco tiempo y que se ha ganado el respeto. En las elecciones, cuando uno viajaba a estados, por ejemplo, como Guanajuato, como Jalisco, te dabas cuenta tú de la importancia que tiene una institución de seguridad en esos estados que fueron abandonados mucho tiempo a la delincuencia. Porque es importantísimo que la Sedena o que la Guardia Nacional forme parte orgánica de la Secretaría de la Defensa Nacional. Primero, como lo decía ahorita el presidente, yo coincido, por supuesto,
se necesita una dependencia con la experiencia, con la estrategia para poder implementar y hacerle frente a un crimen que ahora calificamos como organizado, pero ese crimen se organizó en décadas. Y en esas décadas también se hizo muy sofisticado. Entonces, tenemos que tener una secretaría, repito, con la estrategia, con la experiencia que permita transmitirse a la Sedena, a la Guardia Nacional, que es importante mencionar que ahorita tiene más de 130,000 efectivos. Se han creado también muchos cuarteles. ¿Cuáles han sido los resultados de la Guardia Nacional? Pues la disminución de los homicidios, que es uno de los delitos más sensibles. Mencionaba ahorita Emilio que es el sexenio con más homicidios. Si tú ves, y eso es lo que ha insistido el presidente y creo que hemos omitido, si tú ves la tendencia que venía de los 3 últimos sexenios, en promedio crecían los homicidios cada sexenio 60%. Eso es elevadísimo. Quiere decir que si hubieran continuado esos gobiernos, este sexenio estaríamos hablando de un 60% de incremento en los homicidios y actualmente hay 19% de reducción en los homicidios dolosos. ¿Pero reducción respecto a qué? Porque si sumas todo el sexenio, pues hay una barbaridad más de homicidios. No sé si 40,000 o una cosa. 40,000 más. Es que estamos hablando de una tendencia. A lo que yo voy es, los homicidios son consecuencia del desinterés que tuvieron esos sexenios en atender el problema desde un inicio. Eso permitió que el crimen se organizara y, por supuesto, la violencia que se genera principalmente entre los grupos del crimen organizado, creo yo que iba a incrementar según la tendencia. O sea, estamos hablando, cualquiera lo puede verificar, estamos hablando de un 60, arriba del 60% que hubiera habido si ellos continuaran gobernando. Bueno. Ahorita tenemos una disminución del 20%, es importantísimo. Y cuando en los el demás presidente delitos, había prometido una disminución del 50%. En los demás delitos hubo más del 70%. Por ejemplo, en el caso del secuestro hubo una disminución del más del 70%. En los demás de alto impacto podríamos generalizarlos en una disminución de más del 50%. Las ofertas que hizo López Obrador no tienen nada que ver con los resultados. Y seguir argumentando el pasado, recuerda lo que dice Angela Merkel. Los gobiernos se hacen elegir para resolver problemas, no para culpar el pasado. Cuando se culpa el pasado es más una expresión de mediocridad. Así lo dice Angela Merkel, cito. Y yo creo que es aplicable, porque lo que pasó es que los homicidios están estancados en lo más alto de la historia, no es que hayan disminuido, o sea, no han llegado ni a los niveles de Peña. Por ejemplo, cuando tú revisas el informe de la Guardia Nacional, el anual Azucena, o Israel, gente que nos escucha, te reportan que tienen 50 detenciones, no más de 100. Yo he visto esos informes. Te los dan al Senado, porque el Senado está encargado de verificar eso. Es decir, la capacidad de operación de la Guardia Nacional para romper las estructuras y las operaciones de la delincuencia organizada tiende a cero. Porque esa es la orden. O sea, la presentación a los ministerios públicos federales, por favor consulten los informes. Es decir, cuando tú ves la capacidad de operación, es donde la estrategia no funciona, porque hay un despliegue que supuestamente para inhibir, pero no, miren, cualquiera que viaje en carretera lo puede ver. Váyanse aquí a Puebla, váyanse a Guanajuato, váyanse al Estado de México, donde hay huachicol, antes hay una patrulla de la Guardia Nacional y después hay una patrulla de la Guardia Nacional. Yo lo he visto infinidad de veces. Y uno dice, bueno, ¿están cuidando al huachicol o qué hacen? No, perdona, Susana. No basta desplegar la presencia, perdón, pero ahí están los homicidios, son 190,000, como que más es menos. Hoy me doy cuenta que hay personas que no solo niegan el pasado, sino parece que también niegan el presente, no toman en cuenta lo que acaba de pasar el 2 de junio. Si la percepción en los ciudadanos fuera que la estrategia implementada por la 4T, por el presidente Andrés Manuel, y las promesas de continuar con esta estrategia fuera equivocada, no hubiéramos recibido 36 millones de votos. Déjame hacer un paréntesis ahí. ¿Cómo explicas eso, Emilio? Mira, queda muy claro que los programas sociales o la cercanía fueron más potentes que otras cosas. ¿Por encima de la inseguridad? Sí, por encima de la inseguridad. Sí, y si eso se ve, si quien está en el gobierno o gente como Israel cree que la votación es un cheque en blanco para hacer cualquier cosa, creo que cometen un error. Porque, perdón, pero la violencia ahí está. Ahí está el número de los homicidios. O sea, la urna no es un cheque en blanco para cualquier cosa. A diferencia de las elecciones pasadas,
esta elección marcó la importancia de la politización en las personas. O sea, estas elecciones se ganaron no por la manipulación de medios de comunicación, no porque se creó una estrategia de marketing para posicionar a una persona. No, la persona que llegó representa los resultados del gobierno y el respaldo. Por eso ellos no le han entendido a lo que sucedió. ¿Andrés Manuel López Obrador llegó por la manipulación de los medios? No, tampoco. No, me refiero a que precisamente esta politización que ha vivido el país deja fuera la estrategia de manipulación y que la gente puede ser engañada. Creo que eso es seguir subestimando a las personas. Las personas que votaron lo hicieron con todo el conocimiento, primero, de impulsar el plan C, que incluye dentro de las reformas una reforma constitucional. Hubo una manipulación de programas sociales. No, eso es más bien subestimar la inteligencia del pueblo de México. Eso es un error desde mi punto de vista. Entonces, más bien, se votó. La gente que salió a votar fue a votar porque conocía las 20 propuestas en donde está la de la reforma al Poder Judicial y también la de incorporar a la Guardia Nacional orgánicamente a la Secretaría de Defensa Nacional. Mira, yo creo que ese es un reflejo de la necesidad que tenemos de cambiar la lógica de la discusión. La seguridad tiene que ser un pacto de Estado. Y sigue pensando que con el 54% representan todo. Y no es así. La seguridad obliga a acuerdos, obliga a entender. Y no es solo la responsabilidad federal, que es principalísima. No se trata de que no queramos la participación federal, porque hay delitos que son de competencia exclusiva federal. ¿Sí? Crimen organizado, narcotráfico. Para eso es la responsabilidad federal. Pero el problema es que si siguen solo con la concepción de que sus votos son solo suficientes para construir el país, vamos a tener un problema. Bueno, vamos al corte, regresamos. Está el senador de Morena, Israel Zamora, y el senador del PRD, Emilio Álvarez y Casa, en la mesa de este lunes. Regresamos. No. Las 8:46. Emilio Álvarez y Casa, Israel Zamora permanecen aquí en el estudio de Grupo Fórmula. Preguntar, bajo estas condiciones en donde pareciera que de nuevo el ejército tendrá muchísimo poder, como pasó en este sexenio, ¿quién querría ser secretaria o secretario de seguridad y no ser un adorno en la estrategia? Porque se habla mucho de Mar García Harfuch, pero si tiene las manos atadas y depende del ejército, pues está complicado que se den resultados, ¿no? Bueno, hay que esperar a que se hagan los nombramientos. Yo lo que sí considero es que cualquier persona que forme parte del movimiento, que esté considerando esa posición, sabe que es una de las responsabilidades más importantes del próximo sexenio. La seguridad, como hemos mencionado, es uno de los temas más sensibles en la opinión pública y estoy seguro que hay muy buenos perfiles dentro del movimiento para poder coordinarse, ¿no? Yo creo que a diferencia de otro tiempo, ahora entendemos que el tema de seguridad se debe de ver multifactorial desde diversas aristas y un secretario no es la cabeza de la seguridad. Creo que más bien es en conjunto varios secretarios los que van a dirigir la seguridad en nuestro país el próximo sexenio. Además de García Harfuch, ¿a quién ven en Morena como posibilidad? No quisiera dar nombres porque luego podríamos generar ahí... ¿Pero tienen otras posibilidades? Sin duda, yo creo que hay algunos perfiles, pero repito, no quisiera dar ni siquiera un nombre adicional. Mira, yo veo honestamente que sí tenemos que discutir sobre el modelo de seguridad, porque es que me hago cargo de la urna, pero también hay que hacerse cargo de los números y la evidencia es aplastante. Entonces me parece que no es un estado de situación en el que podemos estar ni tranquilos ni seguros, y eso obliga a una discusión de sí revisar el modelo. Yo pienso que en el modelo estructural tenemos una falencia. Yo lo decía y lo reitero, la militarización de la seguridad pública es darle razón histórica al modelo que tanto criticó esta izquierda Felipe Calderón. Le da la razón histórica. O sea, dicen, estaba en lo correcto. Es un modelo que tiene pocas garantías de control en los abusos y en las violaciones a los derechos humanos. Pero también hay que hacerse cargo del nivel estatal. Por eso insisto que no solo es de lo federal. A nivel estatal tenemos realmente un desastre. Y este modelo lo que está haciendo es desincentivando la responsabilidad de los gobernadores. Me parece que no le estamos entrando con la debida importancia a las policías estatales. Y sí creo que las policías municipales en realidad son el eslabón más débil, pero es el que tiene más contacto con la gente. Yo, dada la circunstancia, creo que tendríamos que caminar hacia modelos de mando único estatales,
Y en las ciudades de significación poblacional, más allá de 100,000 habitantes, tendríamos que tener corporaciones mucho más sólidas. Creo que la centralidad del esfuerzo en la Guardia Nacional es un error en el modelo integral de seguridad. Ahora, vienen los nuevos nombramientos en el gabinete. La primera parte creo que fue bien recibida, ¿no? En general, salvo, creo que ha sido muy criticada Ernestina Godoy en la Consejería Jurídica de la Presidencia. Viene la segunda tanda. ¿A quién ven en la Secretaría de Gobernación? Fíjate que si tuviéramos que hacer aquí una quiniela. Yo decía que ese es para mí la preocupación de la designación de Juan Ramón como canciller, Juan Ramón de la Fuente. ¿Tú lo veías en la segunda? Yo lo veía en Gobernación, porque quien está en Gobernación te pone el talante político del gobierno. Así como quien está en Hacienda te manda señales económicas, quien está en Gobernación te manda el talante. Y la duda esencial es, ¿vamos a tener a una persona dialogante, conciliadora y negociadora, o a un durito de Morena? Entonces lo digo con claridad. Un durito, un radical, un punky, ¿no? Llámale como quieras, ¿no? Si tenemos un Mario Delgado, una Citlali Hernández, un personaje cuya lógica política es la confrontación, lo que nos está diciendo Claudia Sheinbaum es, agárrate, chencha, que vamos a brincar los próximos 6 años, va a haber confrontación. Si te pones una persona negociadora, entonces vamos a poder construir acuerdos, y creo que eso se necesita. Si no ves ya Juan Ramón de la Fuente, por obvias razones, se va a la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿A quién ves? Porque los únicos nombres que se han barajado públicamente es Rosa Isela Rodríguez, la actual Secretaria de Seguridad, y Mario Delgado. Y hay quien ha mencionado a la actual Secretaria de Gobernación, pero no alcanzo. Mira, es justo la danza, los navajazos internos, ¿no? Pues sí. Pero sobre todo creo, ¿cuál es la lógica que mandó, en mi opinión, Claudia la vez pasada? Es gente que ya había estado en el gabinete y gente muy cercana a mí, ¿no? Esa más o menos fue la fórmula, ¿no? 2 personas muy cercanas a ella, las 2 mujeres. Cultura y consejería. Ciencia y tecnología y consejería, y 3 que ya habían estado en el gabinete, ¿no? Yo, ¿qué diría? Mira, ¿por qué me gustó el primer set? Porque son personas con trayectoria y peso específico propio. Lo que acabó pasando en el gabinete de Andrés Manuel es que se diluyeron. El presidente tomó toda la centralidad, pero yo quiero hacer una apostilla, una anotación, Azucena. Es decir, no solo se necesita capacidad, también se necesita integridad para saber decir no. Cito el caso de Jiménez Espriu. Cuando López Obrador avanzó en la militarización de los puertos y de comunicaciones, él renunció. Como Carlos Ursúa, como Germán Martínez, como la misma Tatiana Cloutier. Tuvieron que irse, ¿eh? 4. Es que es así, o sea, no solo se requiere capacidad, sino también se requiere, déjame decirlo, integridad para saber decir no. Ese es el tipo de gabinete que a mí me gustaría tener. Pues yo creo que los 6 que han sido nombrados, más el secretario de Hacienda y Crédito Público, que había sido previamente nombrado, pues es lo que podríamos esperar, un gabinete de personas que tienen una gran experiencia, que han dado grandes resultados, especialistas en los temas a los que les corresponden. Yo estoy seguro que la persona que va a llegar a la Secretaría de Gobernación va a ser una persona que va a realizar un muy buen trabajo de diálogo, como ha habido, en donde no se utiliza ya desde la Secretaría de Gobernación como una secretaría en donde se espiaba a las fuerzas políticas contrarias, en donde se utilizaba desde la Secretaría de Gobernación también las estrategias para someter a los grupos que eran contrarios al gobierno, aún sociales, ¿no? Aún bajo violencia. Entonces creemos que va a ser una Secretaría de Gobernación que va a fomentar mucho la gobernabilidad en el país. ¿Por qué lo decimos? Los resultados que se han dado. Pienso en el espionaje. Sí, bueno, sí, yo ya lo que te iba a decir, mi querido Israel. O sea, es que este gobierno espió de manera ilegal a periodistas, a defensores de derechos. Ahí está documentado, ahí está documentado. Ahí está documentado, Israel. No, y también, los medios de comunicación, mira, déjame darte un ejemplo. Nunca había habido tanta libertad de expresión como en este sexenio. Déjame darte un ejemplo. Entonces, de la actual secretaria de Gobernación. Muchas veces. La secretaria de Gobernación hizo lo posible e imposible para dificultar la última concentración de la Marea Rosa. Negoció con el CENTE para que no se moviera. No, mira, o sea, y eso lo dijo el líder de la CENTE, Israel. Sin violencia, no hubo ni policías que les impidieran manifestarse ahí. Hubo todas las condiciones para que lo pudieran hacer en libertad. Entonces, no hay argumentos desde mi punto de vista que permitan decir que este gobierno ha utilizado la Secretaría de Gobernación para reprimir, por favor, Emilio. Pero lo que te digo es, mira,
Yo entiendo que tú estás en el gobierno y que yo estoy en la oposición, pero con quien tendría que tener diálogo es con nosotros. Y la Secretaría de Gobernación, a quien aprecio y conozco muy bien su historia y su familia, se dedicó a dificultar políticamente el mitin del 19 de mayo, Isra. Habló, es más, esa información la dio el líder de la CENTE. No la di yo, Se pudo realizar sin ningún problema. Ocupó la mitad del Zócalo y cuando fue Claudia Sheinbaum le liberaron todo, Israel. No es cierto, ahí permaneció Bueno, también. permanecieron La ahí, verdad, pero ahí no las permanecieron islas, no las la islas. Misma. Yo estuve presente en el Zócalo cuando O sea, lo que yo te digo es, junio y fuimos a festejar, para efectos de y diálogo, ellos estaban ahí. Para efectos de diálogo, creo que se tiene que valorar lo que dice la gente de la oposición. Y no lo que dice la gente del gobierno. Bueno. Así va a ser una Secretaría de Gobernación abierta a escuchar a todas las posiciones. Bueno, vamos a verlo el próximo lunes. El próximo nos va a lunes. platicar, ya conociendo los próximos perfiles del gabinete. Senador Zamora, gracias. Gracias, Azucena, por la Gracias, oportunidad. el senador Israel Zamora. Maestro, un gusto. Como siempre. Gracias. Emilio. Muchas Igualmente, gracias y querida nos Emilio. vemos acá el próximo lunes. Bueno, vamos al corte. Al regresar tenemos más información, lo que ha mencionado también ya el presidente de la República en su conferencia de Palacio Nacional. Debe seguir